Vamos con el siguiente punto y único punto del orden del día de la comisión de esta tarde, la comparecencia de don Miguel Ángel Martín Tortabú, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior. Señor Martín Tortabú, en nombre de la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos y en el mío propio, le doy la bienvenida a esta comisión que acordó invitarle para informar a la misma sobre los extremos de los que tenga conocimiento en relación con el objeto para el que aquella fue creada. En este sentido, le informo que el objeto de esta comisión, tal y como precisa su plan de trabajo, es triple: analizar las diferentes formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación y la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas en la normativa vigente y proponer, en su caso, las soluciones legislativas adecuadas. En cuanto al desarrollo de la comparecencia, esta tiene carácter público en los términos de lo dispuesto en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado. Usted contestará a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios y, en este sentido, le doy la palabra al portavoz del Grupo Mixto, al senador Yanguas. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero darle la bienvenida, en primer lugar, al compareciente en esta comisión de investigación. En segundo lugar, como he venido haciendo con los demás comparecientes de esta comisión de investigación, decirle que yo represento al Grupo Mixto, en concreto a Unión del Pueblo Navarro, y en su día convinimos, todos los miembros del grupo, en no hacer preguntas a los comparecientes, pero en mi caso sí que estoy asistiendo a la comisión porque soy miembro de la misma. Quiero aprovechar también para felicitarles a todos ustedes porque hoy es el patrón de la Comunidad Foral de Navarra y de San Francisco Javier. Me han hecho venir aquí a trabajar hoy y quería dejar constancia de que estoy allí también en espíritu con todos los navarros, o sea que feliz patrón de Navarra y feliz día de la Comunidad Foral de Navarra. Nada más, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, senador Yanguas. Desde la mesa también le felicitamos. Lamentamos que tenga que estar usted aquí. A continuación tiene la palabra el senador don Luis Aznar en nombre del Grupo Popular. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta, y con permiso del compareciente voy a felicitar también al senador Yanguas y a su comunidad San Francisco Javier. Yo, que estudié en los jesuitas muchos años, también me siento partícipe de esa fiesta. Por lo tanto, senador Yanguas, vamos a cumplir con nuestra obligación, que es estar hoy aquí trabajando, y sin más dilación, señor Miguel Ángel Martín, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y creo que del Senado también, aunque lo ha hecho la presidenta de la comisión, agradecerle el esfuerzo que usted hace por estar hoy aquí y colaborar con su conocimiento, un conocimiento además que viene desde fuera, es decir, que puede observar usted lo que está pasando en España desde una atalaya, si cabe, privilegiada, porque tiene muchos elementos de juicio para podernos dar su opinión en los temas que nos ocupan. Por lo tanto, quiero agradecerle esa presencia suya hoy aquí y le pediría, si es tan amable, que para empezar nos contase, un poco por ubicar el escenario, cuál es su dedicación, cuál es su cargo y en qué situación se encuentra en este momento usted y el Tribunal Supremo de Venezuela. Bueno, primero, gracias por la invitación y esta oportunidad. A la señora presidenta, excelentísima señora doña María Rosa Vindel López, a los distinguidos senadores integrantes de esta comisión, al señor de Navarra, que también vino a trabajar hoy. Qué bueno, ¿no? Sí, yo soy un juez de carrera judicial, comencé mi carrera judicial en el año de 1985 en Venezuela. Fuimos designados 33 magistrados por la Asamblea Nacional Venezolana, cumpliendo los requerimientos que establece nuestra Constitución y nuestra ley. Posterior a nuestra designación y juramentación, que fue hecho cumpliendo, repito, todos los pasos que establece nuestra Constitución e incluso en forma inédita nuestra designación
también fue producto de un plebiscito que se formuló al pueblo venezolano. Digo que de forma inédita porque no es usual hacerlo. El Congreso venezolano llamó a un plebiscito preguntándole al pueblo venezolano, entre varias preguntas, si querían renovar los poderes públicos y entre ellos designar los nuevos magistrados. Los venezolanos tomaron una decisión, el pueblo votó, se expresó, pidió la renovación de los poderes y producto de eso y de un proceso legal fuimos designados cumpliendo con los requerimientos. Por lo tanto, contamos con una legitimidad democrática y una legitimidad de origen, porque nuestra designación fue producto del órgano legislativo competente y cumpliendo los procesos legales. Una vez que fuimos designados, lamentablemente, fuimos objeto de una persecución. Todos los magistrados, 3 de mis compañeros, uno fue objeto de detención y fue apresado, fue encerrado en un baño, fue tratado de una manera inhumana, cruel. Y si así tratan a un magistrado de una alta corte, imagínense lo que puede estar ocurriendo en mi país, ¿no? Y otros 2 magistrados en circunstancias que desconocemos hasta el día de hoy, aparecieron renunciando en los programas de televisión de personeros del régimen actual. Incluso hace unos meses nos enteramos que uno de ellos todavía está detenido en un calabozo, en las mazmorras del servicio policial venezolano. Varios de mis compañeros se refugiaron en varias embajadas. Un grupo se fue, 6 magistrados fueron para la Embajada de Panamá en Caracas, 6 magistrados se fueron a la Embajada de Chile en Caracas, uno se fue a la Embajada de Brasil y otro se refugió en la Embajada de México. El resto huimos por tierra o por mar a distintos destinos. Después, ya en el exilio, reunidos con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, comenzamos a estudiar la posibilidad de integrar el tribunal, tal como lo establece la ley, exclusivamente para desarrollar competencias que nos permitiría actuar fuera de nuestro territorio, venciendo un poco el principio de territorialidad. Y posteriormente a nuestros compañeros que estaban refugiados en las embajadas en Caracas, recibieron asilo político en los distintos países. Lamentablemente el régimen venezolano no les daba el salvoconducto y tuvieron que salir una noche en la madrugada escondidos y pasar la frontera por Colombia para poder ser libres. Hoy en día todos ellos están libres, salvo 3 compañeros que están en circunstancias, dos en circunstancias desconocidas y uno está preso, lamentablemente. Bueno, nos integramos como tribunal, hicimos un acto inédito también en la sede de la Organización de Estados Americanos, en el Salón de las Américas, y ahí comenzamos a realizar nuestras actividades, específicamente aquellas que tienen que ver con el control constitucional, con temas de violaciones graves de derechos humanos, con temas referidos a delitos de lesa humanidad y con temas de la delincuencia transnacional. Todo lo que es derecho privado, por supuesto, es imposible que nosotros podamos ejecutarlo por el tema de la extraterritorialidad. Posteriormente, en ese ínterin, el régimen crea en Venezuela un Congreso paralelo, es decir, frente al Congreso venezolano, crea un Congreso paralelo a través de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, y en una forma espuria que deviene en una legitimidad de origen en contra de la Constitución y de la ley, se crea la Asamblea Nacional Constituyente, cuya finalidad es la de redactar una Constitución. Ya lleva un año y no ha redactado ni un artículo, pero en un año nombró magistrado del Tribunal Supremo, en un año nombró fiscal general de la República, nombró contralor general de la República, nombró defensor del pueblo,
celebró elecciones regionales y celebró elecciones nacionales, donde resultó, por supuesto, ganador el señor Nicolás Maduro en las últimas elecciones. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente cuya finalidad en todo caso era redactar una constitución, miren todo lo que ha hecho. Con un mundo bizarro ha ocurrido en Venezuela que tenemos un tribunal integrado fuera del país y tenemos un tribunal espurio que está dentro del país, cuyos magistrados, los abogados que están usurpando las funciones de magistrados, 14 de ellos tienen prontuario policial, 14 de ellos tienen juicios penales y el que ostenta el cargo de presidente ha sido condenado 2 veces por homicidio. Esa es la realidad dentro de Venezuela. Los que estamos afuera estamos haciendo un trabajo de país. Y en la medida que hemos ido revisando previas denuncias formuladas por ciudadanos venezolanos, nos hemos encontrado que lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que supera es inédito, supera lo usual. Es lo que yo he calificado como la banalidad del mal. Y es porque no se trata de un simple delito de corrupción de un país en Sudamérica. No, va mucho más allá. No se trata de una violación de derechos humanos. Va mucho más allá. No se trata de un éxodo de personas. Va mucho más allá. Aquí hemos descubierto que hay una peligrosa conspiración internacional en donde están involucrados varios países. Mi presencia aquí no es, la cual agradezco esta oportunidad, me permite repetir algunas advertencias que yo he hecho en el Senado norteamericano, en el Senado chileno y en el Senado colombiano. Y ahora aquí. Y es advertir que nosotros los venezolanos vivíamos en una zona de confort, pensábamos que no nos podía ocurrir nada. Y miren ahora lo que nos está ocurriendo. Un país que tenía un buen estándar de vida, éramos un país con todos los problemas de los países democráticos, pero nuestra zona de confort nos impidió ver lo que venía enfrente y lo que está ocurriendo y que se está expandiendo como un germen en varios países del mundo. No quisiera que de verdad le sucediera a España lo que le está sucediendo a Venezuela y a otros países, de verdad que no quisiera. Nosotros, dentro del marco de nuestras actividades, cumpliendo, repito, con deberes que están en nuestra Constitución, avalados por nuestra Asamblea Nacional, que es la que nos designó como magistrado. Yo traigo la documentación donde hago una presentación, se los voy a dejar, una presentación de lo que es el tribunal en 2 páginas para no agotarlo, una carta de reconocimiento de parte del presidente de la Asamblea Nacional a nuestras actividades en el exterior. Hoy en día, ese presidente de la Asamblea Nacional vive en el exilio. El fiscal general, la fiscal general también vive en el exilio. Alcalde, bueno, aquí tienen ustedes al alcalde Ledesma, que lo han recibido, ¿no? Vive en el exilio. O sea, tenemos alcaldes, tenemos gobernadores, tenemos diputados, tenemos congresistas, en fin, y también hay magistrados. Entonces, todos los que estamos afuera estamos luchando por rescatar la democracia. Yo, con todo respeto, no vengo a involucrarme en la política interna de España. No es mi intención, pero sí es mi intención advertir lo que está ocurriendo en Venezuela y que va mucho más allá del territorio venezolano. Dentro, volviendo un poco a lo que es el tema del tribunal, nosotros hemos dictado un grupo de decisiones que también, yo les dejo un resumen de las decisiones más importantes, todas a petición hechas por venezolanos o grupos venezolanos. Aquí les hago un resumen y les dejo un link. Por ejemplo, nosotros declaramos que esta Asamblea Nacional Constituyente fue creada bajo la figura de un fraude constitucional con la finalidad de un control del poder político. Y el tiempo nos ha dado la razón, lamentablemente, porque ya yo les mencioné cómo esta Asamblea Nacional Constituyente, en vez de redactar una constitución, miren todos los actos
de gobiernos y legislativos que ha venido realizando. Tuvimos otra decisión importante donde se estudió la crisis humanitaria en Venezuela. La crisis humanitaria en Venezuela, junto con el éxodo venezolano, no es producto de una tragedia de la naturaleza, no es producto de una crisis económica venezolana, es producto de un régimen que ha utilizado a Venezuela como un banco y como una mina y ha generado el daño más terrible en la era republicana venezolana. Y declaramos la existencia de una crisis humanitaria, la emergencia humanitaria y la necesidad de una ayuda humanitaria, porque en Venezuela no existen ninguna de las necesidades primarias para los ciudadanos, no las pueden cumplir. Las de vida normal, la leche para los niños, hasta la gasolina para los vehículos, parece increíble, pero es un país petrolero y no hay ni siquiera gasolina para los vehículos. En fin, es una calamidad, hay una crisis gravísima en alimentos y en materia de salud. Los venezolanos están muriendo. Todos los días están muriendo venezolanos por hambre y por no tener una atención de salud. Es una crisis muy grande y ese éxodo venezolano que ha habido, que está generando un problema en los países fronterizos. Aquí ha venido un grupo importante para España. Vienen como apátridas, no tienen ni siquiera documentación, no tienen pasaporte, no tienen seguridad social, los títulos no les son reconocidos, no le dan las apostillas de los documentos. Es terrible el requebrajamiento del tejido social y el sufrimiento que estamos viviendo los venezolanos, adentro y afuera. Hubo otra decisión que consideramos importante, y es que el señor Hugo Chávez, antes de morir, nos separó del sistema de protección de derechos humanos interamericanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en Costa Rica, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington. Lamentablemente, el señor Chávez, sin consultarlo a la Asamblea Nacional, sin hacer un plebiscito para que el pueblo decida, nos separa del sistema de protección interamericano de derechos humanos. Nosotros declaramos que es una violación al derecho natural y ordenamos la incorporación de Venezuela en el sistema de protección de derechos humanos, no solo en América, sino en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda vez que los venezolanos están padeciendo una violación sistemática de derechos humanos. Esto fue notificado a la Corte Interamericana y han empezado a recibir las denuncias de los ciudadanos venezolanos. Declaramos a Venezuela como un Estado fallido, y es porque no existe un sistema judicial, un sistema policial, un sistema fiscal que atienda las necesidades primarias del acceso a la justicia. Y por lo tanto activamos, al no haber un Estado de Derecho, declaramos el Estado fallido, activamos la justicia universal y transnacional, con la finalidad de que a través de los convenios internacionales pudiésemos usar como vehículos jurídicos otros países dentro de lo que es la justicia transnacional universal. Ustedes los españoles saben muy bien de qué estoy hablando, porque ustedes en la Constitución de 1978, además que han tenido experiencia suficiente en materia de derechos humanos, han sido la bandera en materia de derechos humanos y han sido importantes en la materia de derecho de la justicia universal. Y precisamente ese es uno de los temas que nosotros activamos. Declaramos el derecho de resistencia civil o rebelión civil, que es una norma que está en la Constitución venezolana, en donde hicimos una interpretación sobre el derecho de la resistencia civil que ha existido en Venezuela y le dimos un contexto jurídico y establecimos de una forma fáctica, tangible, cómo promover a través de esta norma jurídica que ha sido invocada por muchas organizaciones de venezolanos y por los venezolanos en las protestas, en las crisis que se está presentando día a día durante todos estos años. Se le dio la tangibilidad para que los venezolanos están autorizados a desobedecer la autoridad, un régimen o una ley siempre que sea producto de una ilegalidad. Esto es muy importante
porque en Venezuela, a raíz de que en las últimas elecciones parlamentarias la bancada de oposición obtuvo una gran mayoría, el régimen, que es el que ha venido destinando lamentablemente el Poder Ejecutivo en Venezuela, comenzó a gobernar por vía de decreto, precisamente para evitar el trabajo de la legislatura. Incluso cada actividad que ha hecho el Parlamento venezolano, que ya tiene 3 años, existe exactamente 120 sentencias de este tribunal espurio, donde cada una de las actividades del Parlamento la anula. Proyectos de ley, acuerdos parlamentarios, actos parlamentarios, promoción de comparecientes para comisiones de investigación. Es decir, es una forma de anular el derecho al voto. Y esto es algo que vamos a hablarlo si nos da tiempo más adelante. Porque al quitarle la esperanza al ciudadano que pone el voto para nombrar a sus legisladores, y sus legisladores es la representación del pueblo a través de la legislatura, es absurdo que un régimen, para mantener el control del poder, apartar al sistema legislativo, en el caso venezolano así ha ocurrido, ha dictado en la parte judicial 120 sentencias con el propósito de anular o limitar la actividad legislativa. Pero peor aún, por vía de decreto, en Venezuela se han dictado 64 decretos leyes, dictó el Ejecutivo, el señor Hugo Chávez, por supuesto antes de morir, y después de muerto el señor Nicolás Maduro Moro, y en estos decretos cambiaba o precisamente anulaba la actividad legislativa. Voy a poner 2 ejemplos. El Código Orgánico de Procesal Penal fue redactado por el señor Chávez antes de morir, producto de un problema de lluvias en Venezuela. Le dieron una ley habilitante, ese fue el Congreso antes de llegar los nuevos parlamentarios. Unos meses antes de asumir los nuevos parlamentarios, le dieron un habilitante por un problema de lluvia, y con esos problemas de lluvia, él dictó 2 leyes que son orgánicas y que, por supuesto, tienen que surgir de una discusión de un seno de un parlamento. Creó el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Trabajo, que es el contrato social de los trabajadores. Estas son cosas que han venido sucediendo, y este artículo 350 permitió activar un derecho de resistencia civil. Ya para terminar esta parte, también nosotros hicimos un estudio del sistema automatizado de votación en Venezuela y detectamos que en la data electoral no es limpia, ahí hubo cambios de circuitos electorales, hubo cambios en la población electoral, en donde el régimen, en el cambio electoral, utilizó un mapa electoral con la finalidad de mantener un control. También a través de estudios de matemáticos y de expertos de la empresa Smartmatic, que fue la que estableció el sistema electoral venezolano, también se detectó que hay tres fases en el proceso de elección que impiden que sea limpio. Por lo tanto, nosotros anulamos cualquier elección electoral y consideramos que hay que cambiar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, pero también hay que hacer una revisión de la data electoral y del sistema electoral, y que mientras eso no ocurra, las votaciones en Venezuela tienen que ser manual. Esto es algo que, bueno, es para el futuro. Recientemente hemos enjuiciado al señor Nicolás Maduro por un caso de corrupción. En este caso nosotros observamos que utilizaron la vía de la contratación de obras, que es el caso de Odebrecht. Ustedes ya deben... Si me permite, señor Martín, por claro, no avanzar tanto, ¿cómo no? vamos a ir por partes. Yo creo que si usted nos define todo lo que está pasando, nos relata todo lo que está pasando en Venezuela en los últimos años, podríamos estar horas y horas, y a usted no le quedaría tiempo, sin duda alguna. Pero un poco por ceñirnos a la cuestión que aquí nos ocupa. Usted nos ha hecho una
una descripción del escenario que nos parece muy grave. Pero, como usted ha dicho también, nosotros, más allá de lo que desde España se está haciendo, y usted reconoce, bueno, no es misión de esta comisión entrar en determinadas materias. Sí lo es en otras que están muy ligadas a lo que usted está diciendo. Nos está describiendo un régimen que actúa al margen de la legalidad. Nos está describiendo usted una situación de las instituciones constitucionalmente constituidas, valga la redundancia, y que en este momento están funcionando, como es el caso del tribunal que usted preside, plenamente vigente desde el punto de vista constitucional en Venezuela, que tiene que estar funcionando en el exilio, si me permite la expresión, pero yo creo que es así como usted nos lo ha dicho. Bien, por lo tanto, nos hace usted un relato de cuál es la situación política en Venezuela, nos hace usted un relato de cuál y cómo funciona el actual régimen en Venezuela, y yo, si le parece, me atrevo a hacerle una pregunta. Mire, nosotros en España, y usted lo conoce, tenemos dentro de nuestro sistema de partidos políticos un partido político que considera, y así lo dice cada día, que el régimen de Venezuela es un modelo perfectamente asimilable y perfectamente adecuado para implantarlo aquí en Europa, en el sur de Europa, concretamente en España. Este partido político es Podemos, y yo creo que usted lo sabe. Esto es lo que en España cada día dice Podemos. Ese modelo que usted nos está describiendo puede ser, ¿usted cree, trasladable a España? ¿Cree usted que esto podría ser trasladable a cualquier democracia madura como es la nuestra, como son las democracias en Europa? Yo sé que es una opinión muy personal que le pido, pero tampoco tiene más que darnos una pincelada sobre ello. Sí, bueno, gracias. Yo creo que sí es posible. Porque, ¿Usted cree que es posible realmente? Es posible si España lo permite, si España lo quiere, si España se confía, si España mantiene una zona de confort. Nos pasó a nosotros. No es que nuestra sociedad haya sido una sociedad... existe muchos mecanismos para detener este germen, como yo le llamo. Y lo que ocurrió en Venezuela es porque hubo una debilidad de la institucionalidad. Y mi advertencia es precisamente que si los países, porque no es solo España, no es solo España, hay otros países que están en una misma situación. Y es una de las cosas que quiero explicar, porque los vehículos financieros que han venido utilizándose y los mecanismos que han venido utilizándose van más allá de lo que es un caso de corrupción de un país, va mucho más allá. Es un tema complejo que involucra a varios estados y involucra, lamentablemente, a España, por varias razones, y una es esa. Pero sí es posible, por eso es que lo importante, y esto sí ya es, lo digo como ciudadano del mundo, hay que tener cuidado con esa zona de confort porque uno se siente muy confiado, repito, y creo que lo importante es cuidar la institucionalidad. Si se mantiene la institucionalidad, cualquier discrecionalidad puede ser abortada inmediatamente. Ustedes lo vivieron en el pasado, cómo se le dio facultades a los funcionarios administrativos frente a los funcionarios judiciales. Así nos ocurrió en Venezuela. Entonces vemos cómo a los funcionarios administrativos tenían más facultad, actuaban con más discrecionalidad y por supuesto tenían menos limitación dentro de la legalidad que en el ámbito jurisdiccional. Ustedes tienen un sistema parlamentario que es la representación del pueblo de España. Ustedes tienen que cuidar ese sistema parlamentario, lo digo con todo respeto y de verdad con toda humildad, porque para nosotros España es muy importante. La relación de Venezuela con España es de muchos años y somos hispanoamericanos, todo. Y la institucionalidad hay que cuidarle, ese sistema parlamentario. Imagínense un jefe de gobierno dictando decretos, quitándole el trabajo a los legisladores. Eso es absurdo.
Eso es algo que va en contra de lo que es la representación del pueblo, que es entregada específicamente al Parlamento. De hecho, de su seno ustedes designan al jefe de gobierno. Entonces es absurdo que pueda una persona que es designada como jefe de gobierno ir en contra de la representación que le ha dado el pueblo. Eso es un contrasentido. Ahora, yo creo, senadores, con todo respeto, que si la delincuencia atraviesa la frontera, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. El hecho de que nosotros como tribunal estemos integrados fuera de nuestro país y estemos realizando actividades para rescatar la democracia en Venezuela y para advertir lo que hemos detectado, es precisamente dejarnos de preciosismo jurídico y irnos más al fondo de la intención de nuestra legislación, porque si el crimen avanza utilizando diferentes figuras para ir creciendo, la ley no puede detenerse, la ley tiene que avanzar de la misma manera, porque es la única forma que pueda atajarlo y que pueda detenerlo, si no es imposible. Yo concurro ante ustedes con una tragedia que atraviesa mi patria, que ustedes la conocen, no voy a hacer ningún diagnóstico. Hace tiempo mi país recibió al éxodo español, buscó y encontró a América, la tierra de los sueños. Ahora las cosas cambian. Ahora yo tengo que agradecer al pueblo español por la solidaridad con que cada día distingue a los venezolanos que han recibido con mucha calamidad. Y quiero que siempre, por favor, mientras dure esta situación, nos cuiden, porque de verdad estamos viviendo una calamidad. Es un requebrajamiento del tejido social. Se separaron las familias. Los padres ya no ven a los hijos. Los padres ya no ven a los abuelos. Ya ni los amigos. Es decir, ni tus compañeros, ni tus estudios. O sea, tu vida normal te la han quitado. Entonces, esto es un peligro. Venezuela, el poder lo ostenta un régimen que hoy en día es considerado un Estado mafioso. Ni siquiera es un Estado narco, sino es considerado un narcoestado, porque el Estado es el cartel. ¿Y por qué es el cartel? Que es lo más grave. Porque su finalidad delictual es perpetuarse en el poder, es controlar el poder, no solo dentro de Venezuela, sino a nivel internacional. Y es ahí precisamente donde se afecta la seguridad nacional de otros países. Nosotros creemos que la única solución de la redención en Venezuela es la reinstauración del Estado de Derecho. Hay una publicación de una organización que está en Washington, Inside Crimen, que hace referencia a 7 presupuestos que se cumplen en Venezuela para considerar a un país mafioso. Yo solo lo voy a citar. 1. Altos niveles de violencia. 2. Penetración del alto gobierno por elementos delictivos, que es el caso de la creación de grupos paramilitares o colectivos en el gobierno. Amplia evidencia de cleptocracia. Es más que una anomia. Es el Leviatán de Thomas Hobbes en su N-potencia. Traspaso del monopolio de la fuerza del Estado a grupos irregulares e ilegales. Los grupos irregulares, la FARC y el ELN, de acuerdo a los organismos internacionales y a los estudios internacionales, su presencia en el país, el régimen le ha cedido el territorio. El ELN entrena a personas en la ciudad de Caracas, controla la frontera, controla las áreas básicas. Es una ocupación. Y todo eso está demostrado y hay prueba de eso. La FARC igual. Y peor aún, tenemos también el narcotráfico. Porque dentro de Venezuela ahora vive el narcotráfico y la guerrilla. Y entonces imagínense esa combinación, el narcotráfico más
el terrorismo, organizaciones terroristas, y las organizaciones terroristas lo que buscan es el control de un poder político, no buscan solo dinero, ¿no? Y unidos estos dos elementos con un país se hace muy, muy grave. También tenemos aquí el traspaso, el crecimiento exponencial del crimen organizado, los altos niveles de violencia protagonizados por el Estado, la exportación de la criminalidad, que son acumulación de pruebas internacionales, de los delitos que están perpetrados por Venezuela. Todas estas características, bueno, van acompañadas ahora de una estampida de personas. Ahora, nosotros como autoridad judicial legítima en Venezuela seguimos y seguiremos trabajando por el retorno del Estado de Derecho, basado en la institucionalidad, porque estamos convencidos y está comprobado que el origen del mal es por la debilidad de la institucionalidad. Si hubiésemos tenido una institucionalidad más firme, más sólida, no nos hubiera ocurrido esto. La financiación ilegal de los partidos políticos, la respuesta a una sociedad democrática. Las sociedades democráticas deben responder a este reto con un enfoque integral. Para ello se deben cumplir elementos necesarios que deben trabajarse de una manera sincronizada, dependiendo del tipo de sociedad. En las sociedades de gran consolidación democrática tenemos, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación. Es importante los medios de comunicación para consolidar la democracia. En Venezuela, todos los medios de comunicación fueron ocupados por el Estado, tanto los radioeléctricos como la prensa escrita y las televisoras. En las sociedades de menor desarrollo relativo, la participación de la comunidad internacional es vital para evitar fraude y distorsiones en el proceso. Y en los mercados emergentes tenemos las compras de votos, que es la que está haciendo estragos. Las compras de votos tienen dos efectos muy nocivos sobre el sistema democrático. Primero, que genera un vínculo crematístico entre el acto ciudadano de ejercer la voluntad popular y la noción de república. Esto crea la idea de que una república debe dar al ciudadano una recompensa económica para ejercer el acto de votar. Ese mismo ciudadano que espera le paguen por votar es el que espera que el Estado resuelva sus problemas. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso venezolano se entregó y se entrega mucho dinero para que la gente vaya a votar. O se le da misiones, beneficios sociales a cambio de que vayan a votar. En segundo lugar, la compra de votos crea incentivos para la corrupción en sociedades donde la supervivencia se garantiza vía redes legítimas. Todo esto se inició, esta situación en Venezuela cambió la era democrática de Venezuela a raíz de la creación del Foro Sao Paulo. Y es aquí el origen del problema, no solo de Venezuela, sino de mucho de lo que está ocurriendo en América y parte de Europa. El Foro Sao Paulo, por primera vez una organización criminal vinculada al narcotráfico y al terrorismo, con apoyo internacional, se apodera del poder político de una nación, toma el control de todas las instituciones y se expande no solo por Latinoamérica, sino también por el continente americano, por otros continentes, incluso en España, utilizando como mecanismo el financiamiento ilegal de partidos políticos. Este inicio del Foro Sao Paulo fue en el año de 1994, entre el señor Hugo Chávez, el señor Fidel Castro y el señor Lula da Silva. De hecho, hay testimonio. Este Foro Sao Paulo fue organizado, fundado por el Partido Comunista de Cuba y el Partido de los Trabajadores del Brasil. Agrupó a todos los movimientos ultraizquierda de América Latina y de Europa. En esa oportunidad se acordó que el Foro Sao Paulo era quien iba a financiar y apoyar la mayoría de las elecciones y campañas electorales en América y posiblemente en otras partes del mundo, que es quizás lo que deberíamos investigar. Si me permite un momento, vamos a detenernos sobre este tema que está ya de lleno imbricado en el problema de la financiación de los partidos políticos. Es decir, lo que usted nos está planteando es que la creación de este llamado Foro Sao Paulo, en un momento dado, es en torno al que se hace girar toda esta estrategia internacional de futuro para poner a determinados dirigentes en la presidencia de una serie de países, y que hoy esto aún, entiendo yo que usted nos está diciendo que sigue vivo. Sigue vivo. Es decir, ¿usted cree que hoy todavía el Foro Sao Paulo funciona
y funciona en países como Venezuela, como Cuba, como acaba de mencionar, Bolivia, Brasil, Nicaragua. ¿Y usted cree que esto puede tener una incidencia en España? Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda alguna, ya le voy a explicar por qué, ¿no? Pues sí, esta parte nos parece muy importante y por eso le pediría que nos la explique. Voy a limitarme al punto. El Foro de Sao Paulo fue para crear el sesgo ideológico, en donde, repito, toda la ultraizquierda del mundo, y cuando digo el mundo hablo de España, hablo de Francia, hablo de Italia, hablo de Alemania, hablo de Inglaterra, hablo de los países asiáticos, ¿no? Y por supuesto en el continente americano. Además de unirse con una misma ideología, ellos buscaron el control del poder político. Para eso necesitaban dinero. Y el dinero lo sacaron de varios mecanismos que han sido utilizados. Uno, por supuesto, en Venezuela los contratos petroleros. Los contratos petroleros han servido para que en El Salvador y hasta en Honduras haya una hegemonía política. En Nicaragua, por ejemplo, el sistema de distribución de la gasolina lo ostenta la familia de quien ejerce la presidencia de la República. Cuba recibe petróleo gratis prácticamente. Ellos entregan o pagan el petróleo a través de beneficios médicos, llevando médicos. Resulta que los médicos son contratados en una empresa mexicana, que es la que recibe la cantidad de dólares, y el médico cubano que va a Brasil, que va a Bolivia y que va a Venezuela, no recibe ni un dólar, sino que parte de ese porcentaje es pagado a sus familias en Cuba. El resto lo recibe una empresa en México. ¿Qué hacen con ese dinero? Es la gran pregunta. ¿Qué hacen con el dinero de estos convenios petroleros? ¿Qué hacen con el dinero de los convenios de las grandes obras como Odebrecht? En el caso de Odebrecht, que es uno de los casos más emblemáticos porque es el que más ha tenido penetración en los procesos electorales, como ha ocurrido en Colombia, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Venezuela y en otros países, nos encontramos que en estas contrataciones de mega obras, los vehículos financieros, y tenemos prueba de eso, vehículos financieros, era dinero sospechoso que venían de Irán y del fondo chino. Ese dinero pasaba por estos contratos que eran para pagar parte de las obras, pero ese dinero jamás llegaba a Venezuela. Además, en el caso venezolano, el caso de Odebrecht fueron 2.000 millones de dólares, 2 billones de dólares. Y ninguna de estas obras fueron contratadas, fueron ejecutadas. ¿Dónde está ese dinero? Resulta que tanto el presidente Lula da Silva, Fidel Castro y el presidente Chávez en aquel momento, a través de una empresa que están en República Dominicana, contrataron todas las campañas electorales. Habían dos personajes, dos ciudadanos, dos señores españoles que fueron a Venezuela y también formaron parte, crearon programas de televisión. Uno se llama Zurda Conducta, y también ayudaron a crear los programas de imagen de las petroleras venezolanas. Me refiero al señor Monedero y al señor Iglesias. Ellos fueron para allá, nosotros los vimos. Yo todavía estaba en Venezuela y los vimos allá. Todavía creo que no eran partido político. Perdone un momento. Ha dicho usted que uno de los programas de televisión se llamaba Zurda Conducta. Se llama todavía. Se llama. Es que eso nos suena aquí vagamente a un programa que tiene o tenía, no sé si sigue funcionando, Podemos, que era con mano izquierda o algo por el estilo. Es decir, hay una similitud grande entre esto que usted nos está diciendo que se produce en Venezuela y lo que desde el partido Podemos se está haciendo en España. Por lo tanto, estamos identificando personajes en esto que usted nos está relatando, a pesar de la complejidad que tiene, puesto que estamos hablando de una trama internacional impresionante, uno de los mayores escándalos probablemente mundiales, que es el tema de la corrupción a través de la empresa brasileña Odebrecht.
Fíjese, en España esta empresa tampoco es desconocida. Incluso alguno de los mayores o de los diarios más importantes de España, concretamente El País, ha hecho entre el año pasado y algunos reportajes, pero hoy nos está diciendo usted algo que sí es novedoso. En todo el escándalo Odebrecht figura Brasil, figura Colombia, Nicaragua, es decir, hay una serie de países, pero no se ha mencionado en estos reportajes todavía Venezuela. Y según nos está constatando usted, en Venezuela también está la larga mano de Odebrecht en una serie, nosotros hemos conseguido alguna documentación, en una serie de obras públicas multimillonarias que nos podrá usted decir si se han ejecutado, si no se han ejecutado, si el gobierno de Maduro ha puesto dinero ahí, dónde ha ido ese dinero. Es decir, que sí, Odebrecht en España se identifica con otros países, pero esto que nos dice usted en este momento, que Venezuela también está seriamente comprometida dentro de la corrupción que hay en torno a esta empresa, pues parece que es nuevo, o nuevo para nosotros al menos. Sí, mira, aquí yo soy juez, ¿no? Yo no soy político, ¿no? Y los jueces quizás vemos la cosa con una dimensión diferente. Nosotros nos ceñimos a las pruebas. Nosotros en el caso de Odebrecht, en donde se enjuició al señor Nicolás Maduro Moro, que fue un juicio aprobado por nuestra Asamblea Nacional y que lo hicimos en el Senado colombiano, quien gentilmente nos cedió sus espacios, y notificado por supuesto el señor Maduro y nombrado su defensor ante su ausencia, nosotros revisamos casi 17.000 elementos probatorios. Y pude ver desde aquí que tiene uno en sus manos, que es un punto de cuenta. ¿No es así? Bueno, en esos puntos de cuenta usted va a ver cómo está aprobado $1.000 millones para mega obras que no se construyeron, puentes del lago Maracaibo, puente del río Orinoco, que es el río más caudaloso del mundo, mega obras que tienen que estar ahí, o sea, que si no están ahí es porque no están construidas. Entonces, y cuando se verifica de dónde viene el dinero, se habla de un fondo chino, se habla de un fondo Bandes, en donde hay banqueros y organizaciones peligrosas que hay que revisar, no solo venezolana, porque estoy hablando de que no solo es dinero venezolano, se está utilizando dinero sospechoso que va para otros sitios y no sabemos, o sea, en el caso del Odebrecht nosotros encontramos que hay dinero en Andorra, dinero que llegó a España, a bancos españoles, dinero que fue a Estados Unidos, millones de dólares llegó a Estados Unidos, dinero que fue a paraísos fiscales en el Caribe, dinero que fue a República Dominicana. Es decir, nos encontramos con un entramado criminal en donde no solo está involucrado el señor Nicolás Maduro, él no es el único, esto es un entramado grande. Por eso es que nosotros venimos a hacer la advertencia de, primero, utilizan el mecanismo de la construcción, buscan dinero sospechoso, iraní, chino y por supuesto también venezolano, ¿no? Utilizan otros países dentro del entramado, República Dominicana, México, Cuba, Venezuela. Es decir, no es un problema de un delito en Venezuela, ni de un acto de peculado en Venezuela. Esto va mucho más allá. Y después el dinero se va a otros lugares. ¿A dónde va ese dinero? Porque ese dinero no es solo para comprar lujo para una persona o para una familia. Esto es evidente que va mucho más allá, porque lo que están buscando es un control del poder político. ¿Por qué digo que es un control del poder político? Porque el dinero de la corrupción, con el dinero del narcotráfico, está financiando el terrorismo, y el terrorismo lo que busca es el control del poder político. Porque ustedes creen que en la Organización de Estados Americanos, todo lo que ha ocurrido en Venezuela, no se ha activado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, porque muchos países han recibido preventa y entonces no votan en favor de la sanción en Venezuela. Porque el Parlamento Europeo no votaba en favor de las sanciones en Venezuela. Y ustedes saben muy bien que estaba Grecia y Portugal, y uno decía, bueno, ¿y por qué Grecia y Portugal? ¿Qué tiene que ver Grecia y Portugal con Venezuela? Bueno, después vimos
¿qué ocurre? Mucho de estos dineros, repito, han venido aquí a España, han ido a Andorra, han ido a Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos una cooperación que está haciendo una revisión, pero Estados Unidos no puede ser el único país que imponga sanciones. Sabemos que ellos tienen un sistema jurídico distinto, pero yo creo que ante esta situación que es peligrosa para el mundo, porque el Foro Sao Paulo tuvo la finalidad y tiene la finalidad de crear un control del poder político, y cuando ya tenemos organizaciones terroristas, entonces esto es una advertencia que tenemos que cuidar. Cuando yo hablo de dinero que ha llegado a Estados Unidos, a España y a otros países, es increíble, llega a través de una figura novedosa que nosotros en Venezuela le llamamos los boliburgueses o los bolichicos. Perdóneme, ¿puede esto tener algo que ver con alguna de las recientes detenciones que ha habido en España de algunos miembros conocidos de la sociedad venezolana? Bueno, yo creo que este es un tema que ha estado en los medios de comunicación, que adquieren edificios, que blanquean el edificio presuntamente a través de la compra, pues repito, de edificios inmobiliarias. ¿Esto puede tener algo que ver? Totalmente, porque estas personas, estos boliburgueses o bolichicos, algunos han sido funcionarios del Estado, como el que detuvieron aquí. Pero el que detuvieron aquí, que él trabajaba en el sistema eléctrico venezolano, fue detenido por un proceso judicial que había en Estados Unidos, solo que lo dejaron aquí porque está cumpliendo una pena por un delito cometido aquí en España, y después, según lo que tengo entendido, después será extraditado a los Estados Unidos. Estas personas se han llevado millones y millones de dólares. Estas personas han hecho, se han lucrado, ellos y su familia. Ellos y su familia. Aquí los podemos ver en Paseo de La Habana. ¿Aquí en España? Aquí en España, a los hijos, cómo apartan las discotecas y cómo gastan todo su dinero, ellos y sus familiares. ¿Pero usted cree que ese dinero va estrictamente a beneficiar a una serie de, llámelos como usted quiera, o los digo yo, golfos, bolichicos corruptos, o boliburgueses? Sí, bien. No, es que es bueno que sepan estos nombres, porque es que están aquí. Sí. Aquí les llamamos golfos, pero viene a ser, yo creo, que la misma figura. Pero usted piensa que parte al menos de ese dinero, que por lo que nos está contando, y además, en fin, esto es algo que se está persiguiendo por las autoridades americanas y por otra serie en este momento de países, se está haciendo este seguimiento de esos dineros, pueden haber ido o van a la financiación de determinados grupos políticos? No digo ya solo aquí en España, sino en otras partes también. O simplemente es para el beneficio de estos bolichicos, golfos o como les queramos llamar. Sí. De ahí puede salir dinero para la financiación de determinados partidos políticos con una determinada ideología, con una determinada finalidad, con unos determinados objetivos. Sí, la conexión es íntima entre esos grupos de bolichicos o nuevos empresarios, porque no eran empresarios, surgieron de la nada, surgieron estos esquemas financieros, y después vemos cómo estos dineros comienzan, porque la forma de distribuir el dinero, y ahí es donde está la rapidez del delincuente y del delito, y lo lento de la ley, porque estamos lentos, nosotros somos lentos en esto y tenemos que dejar de eso, pero tenemos los mecanismos para hacerlo. ¿Cómo? Revisando estos esquemas financieros, porque sin duda, para entregar cantidades de dinero importantes, el único que puede tener dinero importante es aquel que ha tenido contratos con un gobierno, contratos con un Estado, ejecutado algunas obras, y puede ir a un banco con un punto de cuenta y abren una cuenta bancaria, millonaria. Y después ahí puede haber una movilidad. Para eso hay que hacer una investigación muy seria. En los Estados Unidos se está haciendo una investigación muy seria de todos los esquemas financieros, porque a partir de un empresario de estos boliburgueses o bolichicos que están comprando de estos edificios aquí, ¿cómo se llama esta zona? En Recoleto, ¿no? Los ponen muy bellos los edificios por dentro y dejan el urbanismo afuera porque no lo pueden mover por razones urbanísticas. Entonces allí hay
cuando comiencen a revisar ustedes esos dineros, a dónde van, a quiénes pagan, a quiénes contratan, se van a llevar una sorpresa muy grande, porque claro, para eso se necesita hacer una investigación, para eso se necesita hacer un estudio. Yo vengo a decirles aquí que en el caso venezolano no es un caso de corrupción de un país, son varios países que están involucrados. Al involucrarse varios países, bien porque se perpetró el delito o se organizó el delito, los tentáculos del delito ocurrió en varios países, pero también nos encontramos que muchos de los dineros provenientes del delito fueron y están aquí en España y en otros países, pero aquí en España, lo que me imagino que es lo que más les duele, bueno, hay mucho dinero aquí. Y por eso es que yo vengo aquí como no solo a advertirles, sino que tenemos un mecanismo que es la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, la llamada Convención de Palermo. Resulta que esta Convención de Delincuencia Organizada nos da las herramientas para aquellos amantes de la paz y de la democracia, para luchar contra estos crímenes organizados. Esto es una mafia que busca el control del poder político, crea partidos políticos. Oye, ustedes son políticos, una campaña electoral con mucho dinero, bueno, conquista mucha... tiene un mensaje, sobre todo ahora con la tecnología. Es decir, con dinero puedes lograr muchas cosas. Es decir, puedes engañar. Si le estamos entendiendo bien, todo ese dinero, que son miles de millones de corrupción, que a lo largo de años han estado en torno a determinados regímenes en Centro y Sudamérica, pero que me llama la atención que usted ha citado también a Irán. Irán es parte activa de esta especie de foro que usted nos decía. ¿Irán sigue siendo parte activa ahí? Sí, cómo no. Sí. Sí. Todos los grupos terroristas del Islam incluso están en Venezuela. ¿Irán en Venezuela ha tenido financiación para algún tipo de actividad pública que ustedes conozcan? Bueno, ejecuta actividad pública, que es peor de todo. Sí. En Venezuela las actividades públicas fueron entregadas, fueron ocupadas, no hay control. ¿Por qué cree que crearon un poder legislativo, entre comillas, enfrente, y un fiscal enfrente, y un tribunal supremo bizarro? ¿Y hay un hilo directo entre Irán y esa situación? Completa. ¿Con Venezuela? Sí. Claro. Irán, China, Rusia, Turquía, Cuba, Brasil, en la época de Lula Silva y Dilma Rousseff. Ellos están presos precisamente por eso. Cuando usted me decía hace un momento el programa, no sé cómo le llamó, Mano Zurda o algo por el estilo, ahí tenía algo que ver Irán. Zurda conducta. Zurda. Bueno, hay que echarle imaginación para ponerle el título al programa. Ahí tenía, izquierda. ¿Ahí tenía algo que ver Irán en ese programa? No, en eso no. Bien, no sé. Pero porque sí esos programas de televisión lo que tienen es un contenido de sesgo ideológico y de atacar a cualquier enemigo o adversario. Ellos le llaman enemigo de la nueva revolución. Es que se lo digo porque aquí en España sí es cierto que Irán ha financiado programas de televisión muy de esa onda que usted nos estaba contando, por lo tanto había un paralelismo importante. Bien, este dinero, como estamos diciendo, que se mueve en miles de millones de dólares, de euros, de lo que queramos hacer el cambio. Por una parte va a la corrupción pura y dura de determinados personajes, que da para mucho, y por otra, según nos relata usted, hay en torno a lo que se denomina el Foro de Sao Paulo una financiación oculta para crear o simplemente financiar partidos políticos en determinados países que motiven pues una desestabilización, algo así le he entendido. ¿Estamos en lo cierto hasta aquí? Así no es. Bien. Vamos a ver si podemos ceñirnos un poquito más a lo que es el caso español, en lo que usted conozca y en lo que usted buenamente nos pueda. Usted, en su época, todavía antes de este exilio desgraciado que está teniendo que soportar,
¿Usted conoció a los dirigentes, hoy dirigentes del partido Podemos, entonces no lo eran porque no existía Podemos, o al menos alguno de ellos, trabajando en Venezuela? Me estoy refiriendo al señor Monedero, me estoy refiriendo al señor Iglesias, me estoy refiriendo a la señora Vescanza, es decir, una serie de hoy dirigentes del partido político Podemos que entonces trabajaban en Venezuela. ¿Usted les conoció? Sí, bueno, de vista, trato y comunicación, no. Lo veíamos en la televisión y en la prensa todos los venezolanos. A los dos señores que usted mencionó, la señora no sé quién es, pero a los dos señores que usted mencionó. Iglesias y el señor Monedero. Sí, ellos hacían vida, ya iban, y Chávez era un hombre muy histriónico, y entonces él mostraba a todos sus aliados y a sus ayudas, ¿no? Ellos eran como una especie de asesores del señor Chávez para temas que tenían que ver con la imagen, repito, en PDVSA, para una campaña en PDVSA y para algunos programas de televisión. Incluso tenemos información, la fiscal general de Venezuela, hoy en día en el exilio, entregó una amplia información a Interpol sobre el caso de financiación de $1.000 millones y euros para partidos de corte socialista en Latinoamérica y Europa, y pagos destinados a una fundación que es el Centro de Estudios Políticos y Sociales, que se habría utilizado para constituir una fuerza política socialista en España. Yo no quiero caer en el campo de la especulación porque yo soy juez, pero nosotros tenemos esta documentación que la podemos perfectamente, si ustedes, que es una de nuestras propuestas para no caer en el campo de la especulación y evitar, por supuesto, la impunidad y que siga operando, nuestra propuesta precisamente es dentro de la Convención de Delincuencia Organizada, la cual nosotros hemos activado por los dineros corruptos y el daño que ha ocurrido en nuestra nación, la posibilidad de crear una alianza o bajo el principio de colaboración que establece la misma Convención de Delincuencia Organizada para trabajar en conjunto con otros gobiernos, como lo estamos haciendo con el gobierno de Estados Unidos, lo estamos haciendo con el gobierno de Chile, Colombia, Brasil, para tener información, porque esto es algo que afecta a toda la región, y esto sencillamente es una labor de investigación, una labor donde los poderes judiciales se activarían en el caso de detectar algún delito, y a través de este digno Senado se puede abrir a lo mejor algún estudio, alguna investigación que después pueda ser elevado bien a las autoridades judiciales españolas o bien a las autoridades judiciales de otro país, porque se trata de un delito transnacional, y por eso es que es necesario activar la justicia transnacional, porque va más allá de nuestra frontera. No, yo se lo agradezco mucho, y a través de la presidenta de la comisión le solicitaremos, si tienen a bien, facilitarnos esa información que tiene ya la Interpol, porque evidentemente en la lucha contra la corrupción es claro que debemos estar todos, seamos españoles, venezolanos o americanos, y en esa cuestión yo creo que esta comisión no puede ser dudosa. Por lo tanto, si esa documentación, como usted nos está diciendo, puede llegar a la comisión, es evidente que aquí con todo el rigor la estudiaremos y haremos o daremos los pasos que de acuerdo con nuestra legislación haya que dar, porque usted lo está diciendo, no es un delito, un presunto delito que afecte a Venezuela o que afecte a México o a Brasil, es un delito que también puede estar afectando a España, o un presunto delito, presuntas acciones delictivas que pueden estar afectando a España, y por lo tanto nosotros no podemos estar al margen de este movimiento internacional que hay en torno a ello. Por lo tanto, sí que le vamos a solicitar que en la medida que usted pueda, con la urgencia que el caso requiere, pues nos la haga llegar. Porque usted sí que, como juez que ha dicho, y además usted no deja de ser juez en ningún momento, ha dicho, este dinero se está moviendo, me imagino que a través de canales pues que no son los oficiales, a través de paraísos fiscales. Antes ha citado usted, en el caso de Europa, ha citado usted que se había movido dinero a través de Andorra. Nosotros tenemos noticias, no sé si estamos en lo cierto o no, que a través de Granadinas también se estaban moviendo dineros
con estos efectos. ¿Usted ha tenido noticia de esto? Sí, hay dinero represado en Granadina, hay dinero represado en Andorra, hay dinero represado en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos. Algunos países respectivos han dictado... Nosotros, yo quiero precisar algo, senadores. Sí. Nosotros ya hemos juzgado. Nosotros declaramos responsable por los delitos de corrupción propia por haber recibido sobornos al señor Nicolás Maduro y le ordenamos pagar 25 millones de dólares, y también por lavado de dinero 35 millones de dólares. Pero también activamos la Convención de Palermo y comenzamos a hacer un trabajo en varios países para recabar toda la información basado en la Convención de Delincuencia Transnacional Organizada, que existe el crimen organizado, y vamos a hacer lo que podamos para hacer seguimientos a estos esquemas financieros. Sabemos que hay dinero que vino a España. Sabemos que una de las modalidades que han utilizado, yo no voy a decir que esto ha ocurrido aquí porque no tengo esa precisión, pero sabemos que hay modalidades que han utilizado, a veces utilizan pocas cantidades de dinero, no siempre son grandes cantidades de dinero, porque a lo mejor ha habido casos en República Dominicana donde se contratan encuestas, y con una encuesta justifican un ingreso, con otra encuesta, con una propaganda política, con un aviso, con un dibujo, en fin, la forma de creación que tiene para introducirse en la mente de las personas es tremendo, y tienen mucho dinero para eso. Y repito, esto es algo que está ocurriendo no solo en América, sino en Europa, y esto amenaza la seguridad nacional de todos los países amantes de la paz. Yo sé que todas nuestras sociedades en democracia tienen sus problemas. España lo tiene, pero España es un país que es bandera desde el año de la Constitución de 1978. Bandera de democracia, bandera de derechos humanos, bandera de la libertad. Y nosotros hemos recibido esa influencia en nuestros estudios de derecho. Entonces, hablar de la Convención de Palermo, de delincuencia transnacional, déjeme decirle, para que lo grafiquen mejor, la FIFA, el caso de la FIFA es un caso así de pequeñito al lado de esto que estamos hablando. Se queda pequeñito, muy pequeño, muy chiquito, frente a esta mafia criminal tan grande que maneja miles y miles de millones de dólares, que buscan control de poder político. Ellos lograron obtener el poder en Brasil, en Argentina, todavía tienen Bolivia, todavía tienen Venezuela, Nicaragua, tuvieron Ecuador. Y cuando ustedes ven los mensajes son iguales, es la misma línea de dirección que llevan. Entonces, aquí tenemos que revisar bien lo que está pasando. No es posible que este grupo de empresarios que nosotros le llamamos boliburgueses y bolichicos, y le llamamos así porque no son personas que tienen un antecedente empresarial importante, sino que de buenas a primeras, en unos años de contrato porque ejecutaron con el régimen, ya tienen millones y millones de dólares y de euros. Y entonces vemos que tienen grandes inversiones en Europa y en América, y España, por supuesto, es un gran atractivo por lo que representa para España para los hispanoamericanos. Entonces, sí, no les podemos dejar la carga solo a algunos gobiernos. Yo sí creo que lo correcto es revisar todos esos esquemas financieros. El que no la debe no la teme. El que no la debe no la teme, ¿no? Revisar esos esquemas financieros y lo que los circunda, no quedarse allí, sino revisar al entorno, familiares, amigos, porque a veces el dinero está en manos de otras personas y es fácil de mover porque es una persona que no tiene tanta sospecha o no tiene tanto, su perfil es mediano o bajo, pues, públicamente. Entonces, mi petición es que como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dentro de lo que es la Convención de Palermo, que es la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, considerar, que el Senado considere, cuando oportuno y pertinente, conformar un equipo de trabajo que pueda servir de enlace, y el network que tenemos nosotros lo ponemos a la disposición
a España, porque sabemos que aquí hay esquemas financieros corruptos que van dirigidos, tienen dos destinos. Uno es control de poder político y el otro es para disfrute. Pero tienen tanto dinero que el disfrute no es suficiente. Hay una finalidad que es política y eso yo les pido que por favor, es solo una advertencia que hago por la calamidad tan grande que hemos vivido en nuestro país. Tomamos muy buena nota, evidentemente, de lo que usted nos ha dicho aquí. Nos quedamos con la preocupación que usted nos traslada, que esta red que nace hace muchos años ya, como el Foro Sao Paulo, está intentando incidir y de hecho ha incidido en el gobierno de distintos países. Nos quedamos con la preocupación que usted nos traslada, que eso también puede estar pasando en España. Nos quedamos con la preocupación de investigar quien corresponda, la institución que corresponda. Nosotros como legislativo tenemos el campo de acción que tenemos, pero hay otras instituciones que están en esa obligación de investigar todo ese procedimiento de lavado de grandes, ingentes cantidades de dinero que de la corrupción pueden, como usted nos ha dicho, o creo que lo ha afirmado, están llegando a España. Nos quedamos con la preocupación de que ese dinero no solamente es para el beneficio de una docena de amigos, si me permite la expresión coloquial, sino que también está pudiendo servir para instalar en nuestro país partidos con determinada ideología y con determinados objetivos. Nos quedamos con la preocupación de comprobar que determinados dirigentes de lo que hoy es el partido Podemos, todo esto lo vivieron, lo conocieron en Venezuela, de la mano del régimen de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. Nos quedamos con que ese dinero se mueve a través de cuentas opacas que no solamente están en Andorra, sino que están también en las Islas Caimán y en determinados paraísos fiscales, y por lo tanto nos quedamos con la idea de que se puede tomar una iniciativa para participar con otros países que ya lo están haciendo en favor de lo que son los derechos humanos y las libertades en Venezuela, colaborando con las legítimas autoridades venezolanas que en este momento pueden estar exiliadas, como es el caso del Tribunal Supremo de Venezuela. En definitiva, creo que nos deja usted aquí hoy una carga de información y de trabajo pendiente muy importante. Nosotros tenemos las competencias legislativas. Esto es una comisión de investigación dentro del legislativo, pero repito, nosotros también tenemos la capacidad de poder hacer llegar a otras instancias la documentación y la información que a través suyo, cosa que le agradecemos ya de antemano, pueda hacernos llegar. Esta es una lucha que no tiene solamente color venezolano, color español o color francés. Esta es una lucha internacional contra todo lo que usted nos ha expuesto hoy aquí. Y en ese sentido creo que no hay ninguna duda de que el Parlamento español es un Parlamento comprometido con los derechos humanos, es un Parlamento comprometido con las libertades y es un Parlamento comprometido sobre todo con los pueblos hermanos, como es en este caso el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, señor Martín, nosotros le agradecemos de corazón el que haya hecho usted el esfuerzo de venir hoy aquí, de decir todas estas cosas que evidentemente no son fáciles de decir, pero que también son su obligación como juez, y que nosotros, aparte de tomar esa buena nota que le decimos, intentaremos hacer el mejor uso de ellas para que al final, en fin, todos estos objetivos que usted nos ha propuesto y nosotros tenemos marcados, pues se puedan llevar a efecto. Por lo tanto, muchas gracias nuevamente, señora presidenta, por nuestra parte nada más. Muchas gracias, senador Aznar. Señor Martín Tortabú, con el agradecimiento de la mesa de lo mismo por su presencia aquí, le diré, yo estoy a su disposición para cualquier documentación que nos quiera hacer llegar y que nos servirá sin duda de gran ayuda en el trabajo que todavía tenemos por delante. Le agradezco su presencia, su tiempo y el
trabajo que nos ha dedicado en esta tarde. Y sin más, señorías, vamos a despedir al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior, nuestro invitado, don Miguel Ángel Martín Tortabú, al cual le volvemos a dar las gracias, y yo a todos ustedes por su asistencia y su presencia. Se levanta la sesión.